Sí, vamos a comprender ya o ir terminando nuestros apuntes, breves apuntes, muy sencillitos, para iniciar ya nuestro examen. La depresión, veíamos ayer, está muy estudiada, pero lo vamos a ver, digamos, en un apartado, porque tiene mucha asociación, mucho que ver con la adicción, ¿vale? Está muy ligado, y es importante que lo comprendamos, ¿vale? Vamos a verlo entonces. Sí. No todas las depresiones son iguales, ni en intensidad, ni en fuerza, ni en características, etcétera. Por ejemplo, tenemos la depresión psicótica. Son depresiones endógenas graves que cursan con síntomas psicóticos, ¿vale? Alucinaciones, delirios. La depresión psicótica, ¿vale? La depresión neurótica se asocia a los trastornos de personalidad sin síntomas psicóticos. También es grave. Y como veis, cuando hablamos de depresión, pues tenemos que saber de qué hablamos, ¿sí? Sobre todo lo que nos vamos a encontrar en el camino, en la adicción muchísimo, y en general, es la distimia, ¿vale? ¿Qué es la distimia? La distimia es un estado de ánimo. Como veis, estamos viendo siempre en adicción trastornos del estado de humor. Pero en este caso es un estado de ánimo crónicamente deprimido, ¿no? O sea, no es un momento incluso largo, sino es prácticamente crónico en casi toda la parte del día. Ya sabemos que en el día había picos, líneas de euforia, tristeza, eutimia. La distimia es precisamente lo contrario, no consigo en todo el día. Y además, no consigo en todo el día un estado óptimo de equilibrio emocional. Y además, dura mucho tiempo, 2 años por lo menos. Entonces, la característica principal, lógicamente, ¿cuál es? Es un malestar psicológico y un desencanto por la vida y por el futuro, que puede desencadenar incluso en el suicidio. Es decir, la distimia es muy importante que la sepamos atajar, y para eso las técnicas fundamentales las necesitamos. Farmacología y psicoterapia. La farmacología se abusa de ella, ¿no? Benzodiazepinas, antidepresivos. ¿Pero son una herramienta válida? Sí, claro. Pero, sobre todo, no por sí sola, sino como todo lo que estamos viendo, tanto en la prevención como en la promoción de la salud, tenemos la obligación de insertarla en nuestra legislación. Y esto es muy importante porque yo veo un caso, un paciente adicto que cobraba 900 euros por ser adicto. Es que compensaba, ¿no? Se drogaba con ese dinero que le daba la comunidad. El gobierno solo tenía que presentarse a fichar, decir, bueno, ¿estás en las clases, en las consultas? Sí, venga. ¿Y una pensión? Hombre, esto es increíble. Y algunos nosotros no cobramos en su momento por ayudar, por aportar, etcétera, pues nos encontramos con esta legislación en la que además hay grandes falsedades, ¿no? Grandes mentiras, ¿no? Me han puesto una multa y voy corriendo a un centro, ¿no? Pero no tengo ninguna intención o ninguna conciencia de enfermedad de salir adelante. Bueno, pues la legislación es muy importante en estos asuntos, sobre todo la protección de los derechos de quienes padecen un trastorno mental. ¿Por qué? Porque son un sector vulnerable de la sociedad. Ya lo somos de camino hacia la adicción, nuestra vulnerabilidad, como vimos en mi caso, por ejemplo, en la catarsis, que tenemos la serie grabada, pero que en cualquier caso cada persona tiene su propia experiencia. Y eso es una situación vulnerable que te lleva a la adicción. Pero una vez adquirido cualquier trastorno de la salud, la vulnerabilidad es muy importante, por eso necesitamos modificar la legislación. Son periodos adecuados, y vamos viendo, en el que se debería modificar la legislación, ¿no? De un momento a otro, de una ley a otra, entre 5 y 10 años. Al principio no existía una ley que permitiera, o sea, que impidiera consumir bajo los efectos del alcohol o de las drogas, ¿no? Y ahora se hacen test de drogas, etcétera, ¿no?
Así que por eso la legislación, los preliminares, hay que tenerlos muy en cuenta para legislar bien. Y para eso hay que identificar, revisar, estudiar y analizar. Identificar qué principales trastornos mentales o trastornos de la salud mental y obstáculos que hay en la puesta en práctica de la política de los programas de salud mental. ¿Qué problemas nos encontramos? Por otro lado, las leyes que existen, revisarlas, buscar aspectos legales que son insuficientes, inexistentes o que se precisa una reformulación. Estudiar estandartes, acuerdos internacionales también relativos a los derechos humanos y a la salud mental. Por ejemplo, en Portugal están despenalizadas las drogas, ¿no? En otros países no. Y analizar componentes que tiene la legislación sobre salud mental de otros países para procesos de consulta, de negociación sobre los cambios que podemos ir efectuando. En el lenguaje de la legislación, que tiene un lenguaje, también ha de ser de fácil comprensión. ¿Qué dice la ley? Y es fácil comprenderla. Esto tiene que ser algo importante, porque si no, no vamos a poder, madre mía, estoy con estos ahí, ¿no? Si no, no vamos a poder tanto aplicarlas como enseñarlas y sobre todo interiorizarlas, ¿no? La depresión va unida inevitablemente, como hemos dicho, a la adicción, y en todos estos temas de salud mental hemos hablado de los tipos de entrevista que hay, hemos hablado del conflicto emocional, del desajuste emocional. Una de las emociones es el miedo y sobre todo el énfasis en conseguir ese objetivo final que va más allá de la abstinencia, que es la eutimia, no todo el día, porque hay fases de tristeza y de euforia, pero desde luego evitar sobre todo esa caída en la depresión. La depresión es un trastorno, es una enfermedad, no es voluntario, no es, y mucho menos un pecado, ¿vale? Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, igual que la adicción. Por eso las iglesias han de abrirse a una nueva manera de entender los problemas adictivos como problemas de salud. No, es que como te has portado mal, pues. Pero ya con la depresión ya no se hace así, sino que se entiende, aunque a algunos no les cuesta, porque como la depresión, ¿verdad? Es tristeza y las iglesias son alegría. Bueno, ya, gracias a Dios, se comprende la depresión como un problema de salud mental, pero hubo un tiempo que no era así. Con la adicción está pasando algo parecido, poco a poco. Estamos consiguiendo que se vea la adicción, no el comportamiento adictivo, que es educable y educado, bueno, o en este caso mal educado. Pero la adicción tenemos que ayudar entre todos, ¿no? A promover salud y a prevenir salud. Nos veremos entonces en el examen.